Señor Medina, ¿qué hacer ante el tema de los jóvenes? Muchos jóvenes delinquen, muchos jóvenes están en las calles, muchos jóvenes no tienen una orientación o una vocación de qué van a hacer después del estudio. Por eso que llegan las malas juntas y se meten a la delincuencia. Ahí- ¿Qué hacer? ¿Qué podría hacer la municipalidad? Si no hablamos en tema en general, como gobierno central, ¿qué hacer, qué podría hacer la municipalidad ante los colegios, en coordinación con los colegios, para darle una mejor orientación a estos jóvenes que Claro. salen de colegio? Hay dos aspectos. Le decía que no solamente se trata de hacer pistas, sino hay que trabajar con esas inversiones que hay ahora en la municipalidad, hay más dinero, entonces trabajar por el desarrollo humano. Y el tema de la juventud es importante. En nuestro plan está la construcción de la Casa de la Juventud, donde debe desarrollarse políticas que tengan que ver con este tema. Pero hay que incidir un poco más en el tema de la educación, porque el drama que sufren la mayor parte de adolescentes y jóvenes es que terminado el colegio, si no tienen recursos no pueden ir a la universidad y no pueden conseguir trabajo porque no están capacitados. Necesitamos jóvenes que terminar secundaria, los colegios tengan indudablemente que haber una reorientación. En adelante debe pasar los municipios, la educación al municipio de Lima. La Municipalidad de Lima tiene carácter de región especial. Todas las regiones a nivel nacional han asumido la Administración de Educación y Salud. El alcalde Castañeda se ha eludido esta responsabilidad. Creo que es una gran oportunidad para los municipios para trabajar en la educación, elaborando los planes de los proyectos educativos distritales que tengan relación con el plan estratégico. Ahí se tiene que trabajar con los padres de familia, los profesores, para poder efectivamente desarrollar y que tengamos colegios como el Jesús Obrero o como Presentación de María, que los alumnos sí salen en capacidad de incorporarse al mercado laboral, indudablemente porque salen capacitados, lo que no pasa con el resto de colegios. Y están en capacidad también de poder acceder a cualquier universidad porque salen preparados. Ese tipo de educación necesitamos ver en esa experiencia de Comas, en el Jesús Obrero, en Presentación de María, que el resto de colegios. Y hay necesidad de invertir en algunos de los colegios como proyectos pilotos para también demandar a Educación, al Ministerio de Educación, al Gobierno Central, que cumpla con el Acuerdo Nacional de elevar el presupuesto al 6% del Producto Bruto Interno, que no lo han hecho, actualmente no llega ni al 3,5%. Entonces eso es una situación de déficits enorme porque en los colegios no hay recursos. Si hubieran esos recursos sí se puede tener en todos los colegios implementado con la tecnología más avanzada y que podamos salvar a esa juventud. Si esa juventud está preparada ya no vamos a tener pues jóvenes que no puedan acceder al mercado laboral, desocupados, no tienen nada que hacer y no pueden estudiar porque no tienen los recursos. Señor Medina, normalmente vemos el tema, los jóvenes, vemos delincuencia, vemos un tema de pistas y veredas, pero también tenemos el tema de la basura. Limpieza pública, no se cumplen con los servicios básicos para que las personas que quieran, normalmente todo el día a día en un hogar, pues se junta la basura y no pasan los camiones de basura de Encoma. En Comas hay la infraestructura, los recursos suficientes, lo que falta es una gestión más eficiente. Parece que no hay un orden también, porque la basura pasa en distintas Claro. horas y uno no está pendiente. Eso tiene que ver con la disciplina, la gestión eficiente que le decía, de su plan de rutas. Ha mejorado el servicio, pero es insuficiente, sigue existiendo lo que usted señala. ¿Mejorado en el sentido de que tener nuevas unidades tal vez? ¿O mejorar en el servicio de que las personas que están en sus hogares digan, sí sé que hoy día pasa la basura, y no esperar que cada semana venga el basurero, ¿no? O sea, yo no voy a guardarme la basura en mi casa. Es cierto, esas son las quejas que recibimos de todos los distintos sectores, pero hay algo más que yo le decía, ligado al tema de la corrupción. Así es. Hay una planta de transferencia ilegal que no tiene autorización del MINSA, el Ministerio de Salud, en la zona de Trapiche, generando contaminación a los vecinos y obviamente ahí haciendo segregado la basura cuyos frutos, o sea, el fruto del dinero que reciben por ahí, no ingresa a la universidad o a la municipalidad, no hay control. Entonces hay una situación de una mafia en la cual está involucrado la gestión actual. Y esto efectivamente debe rendirse cuentas. No es posible, primero, violan el código sanitario, perjudican a la población y genera corrupción. ¿Y por qué no se hace como en otros distritos, ¿no? Que sacan toda la basura de noche y el camión pasa y no perjudica a nadie, todos están tranquilos, pues todos saben que esa hora va a pasar? Eso hay que decirle al alcalde, son 8 años y obviamente no han resuelto este tema.
hoy hay más recursos y esto efectivamente debe resolverse. Creo que no hay ninguna justificación para que no se haga y no se mejore el servicio y se dé un servicio eficiente. Sí, señor Medina, normalmente pues los alcaldes, cada vez que ingresan al ciudad municipal, entran con propuestas. Dicen, vamos a hacer esto, y como lo que está sucediendo a este alcalde, ¿no? de Comas, sigue en lo mismo y a última hora se pone a hacer obras. Y sigue, ahora empieza a cambiar, a prometer nuevas cosas. Pero ¿por qué no lo hizo en su gestión? ¿Por qué no hacen, o sea, cada vez que entran al gobierno, cuando ya son gobiernos, se olvidan de las promesas? Por eso tenemos que hacer una invocación a la ciudadanía, que el voto tiene que ser consciente, reflexivo. Son 8 años de gestión de unidad nacional y obviamente la señorita Lourdes, candidata provincial con su alcalde de Comas, dice, nosotros vamos a poner videos, cámaras para la seguridad ciudadana. ¿Pero qué? Si ha tenido 8 años, si ha tenido los recursos suficientes y no ha habido esto. ¿Y por qué recién no ahora gestión, último ¿no? se está preocupando de esto. Recién está señalizando las calles, recién está indudablemente haciendo los parques, las áreas verdes, cuando lo ha dejado abandonado el 1.400.000 metros cuadrados que dejamos en nuestra gestión al año 2002. Sin recursos teníamos la quinta parte del presupuesto que hoy maneja la municipalidad y hemos hecho, y en los 3 primeros periodos no tuve un sol de inversiones y hemos dejado más de 1000 obras para el distrito que tienen que ver con incidencia en el desarrollo humano. Señor Medina, ¿por qué votar por usted? Diga a la gente que nos está viendo de Comas, ¿por qué elegirlo usted? Porque hay transparencia en la gestión que hemos hecho y hay experiencia, transparencia que ofrecemos incluso en esta oportunidad para acabar con la corrupción, ¿no? Hacer asambleas de rendición de cuentas cada 3 meses e incorporar los núcleos ejecutores, no solamente la supervisión de las obras, sino en la ejecución. Y esto ya hay experiencia en distintos lugares del país a través de Joconcodes, ¿no? Porque hemos tenido la visita del señor Arnulfo Medina, candidato para el distrito de Comas por el partido Alianza para el Progreso. Señor Arnulfo, última palabra para las personas que puedan votar. Sí, creo que ustedes nos conocen, los electores de Comas, no les hemos fallado, tampoco les fallaremos y sabemos las necesidades que hoy necesita nuestro distrito y sin pérdida de tiempo vamos a trabajar con ustedes de la mano, será un gobierno con ustedes como lo hemos hecho, con rendición de cuentas, por eso el 3 de octubre marca las 3A, la A de la amistad de Alianza para el Progreso. Muy bien, hemos tenido al profesor Arnulfo Medina, candidato para el distrito de Comas por el partido Alianza para el Progreso. Ya han visto ya unas opciones, tú puedes decidir si puedes votar por él. Pues tenemos muchas propuestas interesantes, ¿no?, que nos ofrece el día de hoy. Y nosotros nos vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí en Familia.